En este vídeo vamos a hacer una explicación de la restauración de la tabla periódica del químico Andreas von Antropov, impresa en 1925. La tabla se localizó en el Instituto Público de Educación Secundaria Vicent Ferrer de Valencia. Miguel Burdeos, presidente de SPB, de Quimakova y licenciado en químicas, decidió que SPB se encargaría de sufragar los trabajos de restauración, llevados a cabo por la empresa Restauram, formada por María Valero y Miriam Rodríguez. La tabla periódica estuvo enrollada y olvidada durante mucho tiempo. Al trasladarla al taller, lo primero que se hizo fue desenrollar la tabla con sumo cuidado. Y ahí se observó el mal estado de conservación y la gran fragilidad que presentaba. Una vez desenrollada la tabla, se realizó un examen organoléptico exhaustivo para hacer una valoración de su estado de conservación. En esta época es típico encontrar ese sistema de presentación en obras de gran formato impresas sobre papel. Este sistema consiste en que el papel esté adherido a una tela mediante un adhesivo orgánico. En la parte superior de la obra se encuentra una moldura en la que se clavetea la obra cogiendo parte de la tela y parte del soporte celulósico. La obra irá sujeta a la pared por esta moldura. En la parte inferior se sujeta a un listón circular, que facilita su enrollado y desenrollado. La parte superior de la tabla es la que se encontraba en peor estado de conservación. Incluso estaba totalmente separada de la moldura superior. En la parte superior izquierda se encontró una zona en la que se había realizado una reparación de urgencia con cinta adhesiva y un folio. Esas acciones se encuentran muy a menudo en los archivos y a pesar de que pueden suponer un problema para la conservación de la obra, muchas veces hacen que fragmentos que se hubieran perdido lleguen hasta nuestros días. En la imagen de la derecha se observa una cinta de bies de color azul grisáceo, parcialmente separada de la obra. Esta hacía la función de reforzar la unión del soporte celulósico y de la tela. A la izquierda se observan numerosas deyecciones de mosca y a la derecha una acumulación de barniz, probablemente goma laca. Esto parece ser provocado por una gran entrada de humedad, que hizo que parte del barniz se concentrara en una de las partes de la tabla, quedando en forma de cazoleta y endurecida. En la imagen de la derecha se observa un detalle del reverso de la obra, en donde hay restos de una especie de estuco o pintura de pared. La gran entrada de humedad comentada anteriormente ha hecho que una cuarta parte de la obra, perteneciente a la parte superior, esté en muy mal estado de conservación. Presenta zonas donde el barniz está totalmente desnaturalizado y otras donde se ha perdido por completo. Esto hace que las fibras se debiliten hasta romperse y como resultado se separen del listón. El adhesivo de origen acuoso que hacía de amalgama entre el soporte celulósico y el soporte textil ha desaparecido, provocando que los fragmentos del papel se encuentren totalmente separados, arrugados o perdidos. Como se observa en las fotografías, hay numerosas grietas, sin llegar a ser rasgados debido al debilitamiento del papel. En las siguientes imágenes se aprecian con claridad dichas grietas. Estas han sido provocadas por el endurecimiento del barniz y por su sistema de almacenaje, que ha sido enrollado sobre sí mismo, un enrollado con muy poco diámetro. Se puede apreciar la acumulación del barniz que se depositó en la zona superior de los números romanos. A pesar de que las 3/4 partes restantes de la obra se encuentran en un mejor estado de conservación, presentan numerosos pasmados impidiendo su legibilidad. Los pasmados se crean por cambios de temperatura y entrada de humedad, que provocan un cambio en la superficie lisa del barniz convirtiéndolo en irregular, dando como resultado un color blanquecino. En la imagen se observan rasgados y faltantes tanto de soporte textil como de soporte celulósico. Para poder definir el proceso de restauración se realizaron las pruebas iniciales. Gracias a una lupa de gran aumento y de una prueba de combustión, podemos definir que el soporte textil se trata de un tejido de origen natural con una densidad de trama de 46 hilos por 55 hilos de urdimbre por centímetro cuadrado. Al tratarse de un papel de pasta de madera y que no ha estado conservado en las condiciones óptimas, su pH es de 5, por lo tanto, es ácido. Por el olor que desprendía, cómo reaccionaba a los disolventes y la época de la obra, se puede afirmar con bastante seguridad que el barniz se trata de una goma laca.
Para su eliminación o reducción se realizaron pruebas mecánicas y físico-químicas. Por último, se realizaron las pruebas de humectación, consolidación y alisado. El proceso de restauración se define según las necesidades de la obra y dependiendo del lugar de almacenaje. La tabla periódica es una obra de gran formato, lo que dificulta cualquier proceso de restauración por su manipulación. Las medidas totales son de 1,60 m por 1,90 m. En un principio se propuso realizar la mínima intervención, ya que su finalidad era conservativa, pero por circunstancias del espacio es necesario guardarla enrollada. Esto implica que hay que realizar una restauración más profunda de lo que en un primer momento se pensó. Por otro lado, la tabla periódica tiene una finalidad divulgativa tanto en el campo de la educación como en el campo de la ciencia. Por ello, era importante que se pudiera realizar una reproducción de la obra una vez terminada, con buena legibilidad. Por este motivo, se tenían que eliminar los pasmados, que impedían la lectura correcta de la obra. Desglosamos a continuación el proceso de intervención. Para una mejor comprensión de la intervención se explicará por procesos generales, a pesar de que se fueron realizando intercalados según necesidades. En primer lugar, se retiró la moldura superior para poder trabajar con mayor libertad y comodidad. Uno de los mayores retos que supuso esta restauración fue el gran formato de la obra y su estado de conservación tan distinto según las zonas. Se necesitó un sistema de trabajo que nos permitiera intervenir por zonas y una manipulación sencilla. Por ello, se realizaron 2 tubos, uno con una abertura para colocar el listón inferior dentro y otro tubo para poder enrollarlo por el otro extremo. El objeto presentaba una gran cantidad de suciedad superficial. El siguiente paso fue aspirar con sumo cuidado toda la superficie por el verso y por el reverso. En el reverso se tuvieron que eliminar mecánicamente las incrustaciones de algún tipo de estuco que se encontraban pegadas en la tela. El siguiente paso era la intervención de la parte superior. Se realizaron 3 acciones a la vez, dependiendo de lo que iba demandando la obra. Se realizó una limpieza en húmedo, consiguiendo la hidratación y la relajación de las fibras, de forma que se podían ir alisando y recolocando los trozos en la posición original. Para fijar los fragmentos de papel, se realizó una preconsolidación mediante papel japonés adherido con un adhesivo derivado de la celulosa. La intención final es una primera limpieza de la superficie pictórica, la protección de la zona y el prealisado. Se entenderá mejor el proceso a través del siguiente vídeo. Se repitió esta misma acción en el resto de la tabla. Como hemos comentado anteriormente, en la parte superior izquierda se encontraron cintas adhesivas. Para su eliminación se ha precisado de un trabajo minucioso y exhaustivo, ya que se tiene que ir separando la película plástica con la ayuda de un disolvente, en este caso acetona. Una vez retirado el film del celo, se eliminaron los restos de adhesivos sobre el papel con el mismo disolvente. Por último, se relajaron las fibras para poder recolocar todos los fragmentos y proteger la zona como se observa en el vídeo. Para comenzar con la segunda fase de limpieza, que es la eliminación del barniz y de los pasmados, el primer paso es retirar la protección de papel japonés, que hemos puesto para que no se perdieran los fragmentos. A través de una solución hidroalcohólica al 50%, podemos eliminar o disminuir al máximo la cantidad de barniz presente en la superficie pictórica. En la imagen se pueden observar los diferentes resultados de la eliminación del barniz en la parte superior. En estas imágenes se ve claramente la diferencia de legibilidad al retirar el barniz y sus pasmados. En la imagen inferior derecha vemos cómo se ha podido eliminar gran cantidad del barniz acumulado, de forma que nos permitió su relajación y alisado.
Otro de los tratamientos fundamentales para la conservación de la obra es volver a adherir el soporte celulósico sobre el soporte textil. Nos decantamos por realizar un almidonado por el reverso, para favorecer la penetración del adhesivo a través de la trama de la tela, para conseguir la unión de ambos materiales. Este tratamiento es fundamental para que su almacenaje pueda ser enrollado. Se realizó una consolidación puntual por el verso, ya que en algunas zonas no fue suficiente solo por el anverso. En las zonas que lo necesitaron se realizó un apresto por la parte del verso. Este apresto se realizó con un adhesivo muy diluido para que penetrara por las pequeñas fisuras y de esta manera producirse la consolidación. Para consolidar estructuralmente las zonas faltantes del reverso, se trató como un lienzo y se realizaron parches de remay. Se eligió este material porque es inerte y no produce cambios dimensionales. Y al tratarse de un tejido no tejido que no experimenta dichos cambios, se pudo calcar la forma del faltante exacta. El remay está realizado de fibras de poliéster, por lo tanto, una vez calcado, se adherió con una película de Bebafilm, un adhesivo sintético. El método de adhesión fue a través de calor, ya que estamos frente a un adhesivo termofusible. Se realizaron parches de las formas y tamaños que se necesitaron en cada caso. Con este mismo sistema se añadió una banda de remay en todo el extremo superior para facilitar la colocación de la moldura superior, como se puede observar en la imagen de la derecha. El siguiente paso fue recortar los sobrantes de los parches como se ve en las imágenes. A continuación, realizamos los injertos de las zonas faltantes del anverso. Para ello, se escogió un papel japonés de gramaje lo más similar al original y se tiñó para dar un tono homogéneo que no desentone con la obra. Hay que recordar que la finalidad de estos injertos es consolidar y reforzar la zona y no una finalidad estética. El método para realizar los injertos es el siguiente. En primer lugar, con la ayuda de una lámina de luz, se calca el faltante. A continuación, se recorta y se desfibra el injerto. El siguiente paso es colocar el injerto en el lugar correspondiente. Y para finalizar, se recortan las partes sobrantes. Lo siguiente que se intervino fue la cinta de bies. En primer lugar, se laminó toda la cinta para reforzarla y por último se unió al original. Los listones se limpiaron primero en seco y después en húmedo con un hisopo con humedad muy controlada. Por último, se protegieron con una capa de cera a muñequilla. Por último, y no menos importante, vamos a explicar cómo ha sido el sistema de almacenaje. Es uno de los procesos que más nos ha costado llevar a cabo, ya que el sistema es totalmente a medida y se han tenido que realizar diferentes pruebas hasta llegar a la más idónea. En primer lugar, se interpone una capa de papel barrera sobre la superficie pictórica. El sistema de almacenaje es un tubo que cumple las características deseadas de diámetro y de largo. Por lo tanto, el tubo que se utilizó fue de 15 centímetros de ancho y de 2,10 metros de largo. El material es cartón libre de ácidos. A continuación, se realiza una hendidura por uno de los extremos para que entre el listón original. De esta forma conseguimos agrandar el diámetro del listón original de unos 6 centímetros a un diámetro del tubo de 15 centímetros, consiguiendo que la obra sufra menos enrollados y que la curvatura sea mayor. En la imagen de la derecha se observa cómo se introduce el listón por la ranura del tubo. En los extremos y por el medio del tubo se colocaron unas piezas de plastazote para sujetar y fijar el listón. Esto hace que el listón de madera no se mueva y no haga peligrar la obra. En las imágenes se puede observar y entender mejor el resultado final de los topes de plastazote. Una vez conseguido que el tubo no se mueva, se enrolla la obra sobre sí misma con su nuevo diámetro. A continuación, se enrolló la obra con una película de mylar. Para ello, se utilizaron cintas de tela para cerrar el paquete. Por último, se colocó el tubo dentro de una caja a medida realizada con cartón libre de ácidos. El listón de la moldura superior se deja guardado en el interior de la caja, ya que el volver a colocarlo solo serviría para una mala conservación. En los extremos de la caja se pusieron unas tapas de plastazote.
Estas se realizaron con la forma del tubo para que encajara en ambos lados. De esta forma, el tubo con la obra enrollada queda en suspensión y no toca ningún extremo. Se puede observar que se ha añadido una gasa compresiva sobre el tubo. Esto permite que la obra se guarde tanto en horizontal como en vertical. A continuación ofrecemos una comparativa de fotografías iniciales y finales de la tabla periódica. Lo más importante para la conservación de cualquier obra restaurada o no son las condiciones en las que se encuentra. Si estas no se cumplen, su restauración no sirve de nada. Las condiciones óptimas de conservación son temperatura estable entre 16 a 20 grados, humedad relativa estable entre 45 y 60%, evitar exposición tanto con luz natural como artificial no superando los 55 lux hora, evitar acumulación de polvo.